Vamos a iniciar el video estudiando los límites infinitos. Aquí X va a tender a un número en específico y el resultado que nosotros obtenemos es un más infinito o un menos infinito. Entonces, estos teoremas, que son los mismos que ya se les han proporcionado en el material teórico, nos indican en qué casos es que vamos a tener un más infinito y un menos infinito. Teorema 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Si yo tengo un número 1 sobre una variable elevada a cierta potencia, siempre que x tienda a 0 por la derecha, mi límite sería de más infinito. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, ahí sí nosotros tendríamos que analizar cómo es el exponente de nuestra variable. Porque en el caso de que tengamos un exponente impar, entonces nuestro resultado sería menos infinito. Y si el exponente del denominador es par, entonces obtenemos un más infinito. Teorema 2. Tenemos el límite cuando x tiende a un número diferente de 0. En este caso nosotros tenemos una función en el numerador y una función en el denominador. Si nosotros evaluamos ese dato en las funciones, vamos a obtener un valor, una constante en el numerador, y en el denominador obtenemos un valor de 0. Si al sustituir llegamos a esa situación, una constante sobre 0, entonces nosotros vamos a analizar. Cuando tenemos una k mayor a 0 o una k positiva, tenemos que ver si el denominador tiende a 0 por la izquierda o por la derecha. Si tiende a 0 por la derecha, mi resultado sería un más infinito. Si tiende a 0 por la izquierda, sería menos infinito. En el caso de que k sea menor a 0 o sea negativa, entonces si f de x tiende a 0 por la derecha, tendríamos un menos infinito, o si f de x tiende a 0 por la izquierda, entonces mi resultado sería un más infinito. Para visualizar mejor la aplicación de esos teoremas, vamos a realizar el siguiente ejemplo. El límite cuando x tiende a 4 de la función racional mostrada en pantalla. Siempre lo primero que vamos a hacer es evaluar el dato que a mí me están proporcionando. En este caso, evaluando tendríamos 3 por 4 al cuadrado más 7 sobre 4 al cuadrado menos 9 por 4 más 20. Al hacer esa evaluación, obtenemos un 55 en el numerador y un 0 en el denominador. Tenemos la estructura de k sobre 0. Y en este caso observamos que nuestra k es positiva, es mayor a 0. Entonces, teniendo una k mayor a 0, y en este caso solo me dice que x tiende a 4, no me especifica si por la izquierda o por la derecha. Entonces nosotros vamos a evaluar a ambos lados. Vamos a plantear el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Y para determinar si nuestro límite tiende a más infinito o a menos infinito, vamos a evaluar un dato que esté a la izquierda del número 4. Aquí arbitrariamente nosotros podemos evaluar un dato que esté a la izquierda de 4 pero que sea bastante cercano. Por ejemplo, 3 por 3.99.
3.99 es un valor a la izquierda de 4 y bastante cercano al 4. Entonces sustituyo ese dato. Tendríamos 399 al cuadrado menos 9 por 399 más 20 y evaluamos. En el numerador vamos a obtener 54.76 y en el denominador 0.0101. Acá nosotros vamos a analizar los signos de las cantidades que hemos obtenido. En el numerador obtuvimos un signo positivo y en el denominador un signo positivo. K se nos sigue manteniendo positivo, ¿verdad? Que es el dato del numerador. Y el denominador nos resultó positivo. Quiere decir que se está acercando a 0 por el lado derecho. Por lo tanto, nuestro resultado o nuestra conclusión en este caso sería que el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda es más infinito. Ahora evaluamos el límite cuando x tiende a 4 por la derecha. De la misma forma que en el ejercicio anterior, voy a buscar evaluar un dato bastante cercano al 4, pero que esté ubicado a la derecha, o sea que sea mayor a ese número 4. Voy a evaluar 4.01. Y en el denominador nos quedaría 4.01 al cuadrado menos 9 por 4.01 más 20. Obtenemos entonces un dato de 55.24 en el numerador y menos 0.0099 en el denominador. Analizo solamente los signos. Numerador positivo, denominador negativo. Nos estamos acercando a 0 por el lado izquierdo. Entonces, más entre menos da como resultado menos, así que nuestro límite sería menos infinito. Y recordar, ¿verdad?, de que eso de más infinito o menos infinito no es un valor específico, simplemente me está diciendo hacia dónde se extiende mi gráfica. O sea, obtener un más infinito o un menos infinito me indica que en realidad no existe un límite, solo conozco hacia dónde está tendiendo mi gráfica, ya que si recordamos, cuando nosotros tenemos funciones racionales, se generan asíntotas verticales. Entonces, en este caso nos queda indefinido cuando x vale 4. Ahí estaría nuestra asíntota. Y ya obteniendo estos límites, nosotros vamos a poder determinar si yo tengo este 4 y aquí está mi asíntota, entonces quiere decir que al lado izquierdo de ese número 4, la función, al yo graficarla, estaría tendiendo hacia el más infinito. Y al lado derecho estaría tendiendo mi función hacia el menos infinito. Vamos a continuar con los límites al infinito. Anteriormente era que mi x tiende a un valor específico y mi resultado sería un más infinito o un menos infinito. En este caso mi x tiende a más infinito o a menos infinito y voy a obtener un valor o un límite que no existe. Pero ¿cómo determinamos eso? Acá nosotros también vamos a tener funciones racionales. Voy a tener un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Tenemos que analizar o identificar el grado de la expresión que nosotros tenemos en el numerador y el grado de la expresión que tenemos en el denominador. Dependiendo de ese grado, así es como nosotros determinamos el valor del límite. Si el grado del numerador
es igual al grado del denominador, sin importar si x tiende a más infinito o menos infinito, mi límite va a ser igual a la división de los coeficientes dominantes. Si el numerador tiene un grado menor al denominador, entonces mi límite va a ser 0. Y si el numerador tiene un grado mayor al denominador, entonces vamos a decir que el límite no existe. Basándonos en esas condiciones, vamos a resolver un par de ejemplos. En este caso, no puedo realizar el proceso de evaluación. No puedo simplemente evaluar un infinito en la función, ya que no es un número en específico. Así que cuando se nos presente esta situación, que x tiende a un más infinito o a un menos infinito, directamente nos vamos a basar en los teoremas antes vistos. Entonces vamos a identificar el grado del numerador y el grado del denominador. Observamos que acá nosotros tenemos una función grado 3 y en el denominador nuestra función también es grado 3. Como son del mismo grado, lo único que vamos a hacer para obtener el valor del límite es dividir esos coeficientes dominantes. ¿Cómo identifico el coeficiente dominante? Es ese número que está acompañando a la variable con mayor exponente. En este caso, en el numerador sería un menos 4 y en el denominador sería un 6. Entonces, el límite sería igual a menos 4 entre 6. Simplificando, nos quedaría un límite de menos 2/3. Ejemplo B. El límite cuando x tiende a más infinito de la siguiente función racional. Acá nosotros tenemos una función dentro de un radical, en el caso del numerador. Entonces, así simplemente no puedo determinar el grado de esa función, ni tampoco el valor del coeficiente dominante. Cuando a nosotros se nos presente esta situación, en donde tengamos una expresión dentro de un radical, vamos a identificar esa variable de mayor grado en la expresión y vamos a dividir cada término de la expresión entre esa variable de mayor grado, que en este caso sería x a la cuarta. Vamos a reescribir entonces el límite cuando x tiende a más infinito y tendría en el numerador 9x a la cuarta dividido entre la variable de mayor grado, x a la cuarta, menos 2x entre x a la cuarta, más 3 entre x a la cuarta. Eso es el caso del numerador. Todo eso está dentro de una raíz cuadrada. Ahora, con el denominador, nosotros lo vamos a dividir siempre entre ese mismo término, ya que estoy generando una alteración en la expresión al dividir arbitrariamente entre x a la cuarta. Entonces, tengo que dividir el denominador también para desalterar lo que ya hice. El detalle aquí es que yo estoy dividiendo entre x a la cuarta dentro de una raíz cuadrada. Entonces, fuera de esa raíz, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de x cuarta, yo obtengo un x cuadrado. En el denominador no tenemos una raíz, entonces vamos a dividir 2x cuadrado entre x al cuadrado, menos 3x entre x al cuadrado, más 2 entre x al cuadrado.
Repito, se nos convierte en un x al cuadrado porque mi dato ya no está siendo afectado por una raíz cuadrada, como en el caso del numerador. Entonces, fuera de esa raíz, el dato entre el que yo voy a dividir mis términos sería un x al cuadrado. Simplificamos entonces. El límite, cuando x tiende a más infinito. Vamos a ver cómo nos quedan las expresiones. El primer término sería igual a 9. El segundo término sería 2 sobre x al cubo. Y el tercer término, 3 sobre x a la cuarta. Todo dentro de una raíz cuadrada. Veamos el denominador. 2 menos 3 sobre x más 2 sobre x al cuadrado. Viendo cómo afecta eso a cada término, si yo tengo un número dividido entre un número bastante grande, ya que me dice que mi x tiende a infinito. Entonces, si yo divido 2, por ejemplo, entre un número extremadamente grande, el resultado va tendiendo a 0. Entonces, cuando tengamos esa situación de que mi x tiende a más infinito o a menos infinito, y tengo un número sobre la variable, en este caso x, entonces mi resultado es 0. Así que acá tengo 3 sobre x cuarta, mi resultado aquí sería 0, 3 sobre x, 0, 2 sobre x cuadrado, 0. Y el límite de un dato constante es la misma constante. Entonces tendríamos un límite igual. Lo único que me ha quedado dentro del radical es 9 y en el denominador tenemos un 2. Tendríamos entonces raíz cuadrada de 9, 3 y el denominador 2. Así estamos llegando a un valor del límite de 3 medios. Como último ejemplo, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dada la función f de x igual 2x más 3 sobre x cuadrado menos x menos 6. Me piden determinar dominio, asíntota vertical, asíntota horizontal, los interceptos con la asíntota horizontal, interceptos con los ejes x e y. Me piden realizar una gráfica sin tabular, solamente con los datos que vaya obteniendo en los literales antes mencionados, y también escribir el rango de la función. Para resolver este tipo de problemas, nosotros usamos límites infinitos y límites al infinito. Vamos a empezar obteniendo el dominio de la función. Este es un proceso que se estudió en el periodo pasado. Tenemos una función racional y para determinar ese dominio, nosotros vamos a ver para qué valores de x es que mi denominador se vuelve 0. Así que colocamos x cuadrado menos x menos 6 e igualamos a 0. Despejamos esa variable. En este caso podríamos factorizar x, el segundo signo es el que se coloca en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis la multiplicación del segundo y tercer signo, menos por menos más. En este caso 3 y 2 menos 3 por 2 me dan como resultado el tercer término, menos 6, y menos 3 más 2 me dan como resultado el coeficiente del segundo término, que sería menos 1. Despejando tendríamos un x1 igual a 3 y un x2
igual a menos 2. Entonces, para plantear el dominio de la función, tendríamos que es todos los reales, excepto cuando x vale menos 2 y cuando x vale 3, ya que esas son las cantidades que vuelven 0 a mi denominador. Como ya determinamos que el dominio son todos los reales excepto los valores de menos 2 y 3, que es para los cuales no está definida mi función. Entonces, esos datos equivalen a mis asíntotas verticales. O sea, yo voy a tener una asíntota vertical 1 en el punto donde x vale menos 2. Y voy a tener otra asíntota vertical en el punto donde x vale 3. Justo en esos puntos del eje X voy a tener mis asíntotas. Aquí lo que vamos a hacer es ver a la izquierda de esa asíntota vertical hacia dónde iría mi función y a la derecha de esa asíntota vertical hacia dónde iría mi función. Y ahí es donde nosotros aplicamos límites infinitos. Entonces vamos a colocar el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, de la función que estamos analizando, que sería 2x más 3 sobre x cuadrado menos x menos 6. 2x más 3 sobre x cuadrado menos x menos 6. ¿Cómo era que nosotros obteníamos si iba hacia más infinito o hacia menos infinito? Evaluábamos un dato que estuviese a la izquierda de mi número, pero que fuera bastante cercano, o un dato que esté a la derecha de mi número, pero que sea bastante cercano. Un dato que esté a la izquierda de menos 2 podría ser menos 2.01. Al evaluar menos 2.01 en toda mi función, voy a obtener un dato negativo en el numerador y obtendría un dato positivo en el denominador. Entonces, más entre menos nos daría menos, y quiere decir que si yo me acerco por el lado izquierdo de la asíntota, mi gráfica va a tender a menos infinito. Siempre que yo tenga asíntotas a la izquierda o a la derecha de esa asíntota, yo voy a obtener un límite infinito. Entonces, ahora con los valores que tienden a menos 2 por la derecha. Menos 2 por la derecha podría evaluar menos 1.99 en la función. Y obtendríamos un dato negativo en el numerador y un dato negativo en el denominador. Menos entre menos da más. Por la derecha de la asíntota, en x igual a menos 2, la gráfica va a tender a más infinito. Y lo mismo vamos a hacer con la otra asíntota vertical. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Para la misma función, 2x más 3 sobre x cuadrado menos x menos 6, 2x más 3 sobre x cuadrado menos x menos 6. Entonces evaluamos. Repito, siempre que haya una asíntota y yo me acerque a esa asíntota, ya sea por la izquierda o por la derecha, mis límites van a resultar en un más infinito o en un menos infinito. Entonces yo lo único que tengo que determinar es eso, si es más o es menos infinito. Entonces tenemos 3 por la izquierda. Podría evaluar 2.99 en esta función
y en la otra, que es 3 por la derecha, podría evaluar 3.01. Vamos a obtener entonces 3 por la izquierda daría positivo el numerador y daría negativo el denominador. Tendríamos entonces que por la izquierda de 3 el límite es menos infinito. Por la derecha obtenemos positivo el numerador, positivo el denominador. Entonces sería que la gráfica por la derecha tiende hacia más infinito. Entonces ya tenemos ahí nuestras asíntotas verticales y cómo sería el comportamiento de la gráfica a la izquierda y a la derecha de cada una de las asíntotas. Literal C, obtener las asíntotas horizontales. Para obtener las asíntotas horizontales vamos a plantear un límite al infinito. Ahí está la aplicación de un límite al infinito. Me sirve para obtener asíntotas horizontales. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito, de la función 2x más 3 sobre x cuadrado menos x menos 6. Y aplicamos los teoremas. Como son polinomios, yo lo único que tengo que ver es el grado. Porque aquí no hay raíces cuadradas, ¿verdad? Como el ejemplo que se hizo anteriormente. Tengo el polinomio del numerador, que es de grado 1, y el polinomio del denominador, que es de grado 2. Entonces, como en este caso el grado del numerador es menor al grado del denominador, quiere decir que el límite va a ser igual a 0, aplicando las propiedades. Ese valor de límite me indica en dónde está mi asíntota horizontal. Entonces, tengo una asíntota horizontal cuando y vale 0. O sea que mi asíntota horizontal estaría ubicada justo en el eje X, que es donde y vale 0. Literal D es encontrar los interceptos con la asíntota horizontal. Para determinar esos interceptos, lo que vamos a hacer es igualar la función que me están dando con la asíntota horizontal. Entonces aquí me quedaría 2x más 3 sobre x cuadrado menos x menos 6, que es la función, igualado al valor de asíntota horizontal que obtuvimos, que en este caso es 0. Entonces ahora que ya tengo la igualación, tengo que despejar x para ver en qué puntos se corta a la asíntota. Si obtengo un valor para x, quiere decir que en ese punto corta la asíntota. Si llego a un valor indefinido, a un valor inexistente o algún dato que en la calculadora me dé error matemático, no es que esté malo. Significa que no existe intercepto con esa asíntota horizontal. Empezamos a despejar x, tengo toda esta expresión dividiendo, entonces toda esa expresión pasaría a multiplicar con el 0. Y toda cantidad multiplicada por 0 nos da como resultado 0. Así que nuestra ecuación se simplifica bastante, nos quedaría 2x más 3 igual a 0. Despejamos 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 medios o igual a menos 1.5 si lo expresamos en decimales. Entonces ahí nosotros obtenemos que vamos a tener un punto de corte en nuestra asíntota horizontal. Vamos a poner acá intercepto en asíntota horizontal. Se da cuando x es igual a menos 1.5. Eso nos va a servir para hacer nuestro gráfico. Literal E, encontrar los interceptos con los ejes coordenados. Si yo quiero el intercepto en x, y
tiene que ser igual a 0. Entonces me quedaría 2x más 3 sobre x cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Nos queda una ecuación similar, ¿verdad?, al literal anterior, debido a que nuestra asíntota tenía un valor de 0. Entonces, despejando, nos quedaría que 2x más 3 es igual a 0. Toda esta expresión que está dividiendo pasa a multiplicar con 0, entonces nos queda el 2x más 3 igualado a 0. Despejando la x, nos quedaría menos 3 medios o menos 1.5. Entonces mi intercepto con el eje X sería en un solo punto. Sería el punto menos 1.5 en X, 0 en Y. Tenemos después intercepto con el eje Y. Para encontrar ese intercepto, X tiene que valer 0. Sustituyendo entonces, tendríamos 2 por 0 más 3, 0 al cuadrado menos 0 menos 6. Y eso va a ser igual a Y. Nos queda entonces una Y con un dato de 3 sobre menos 6. Que esto equivale a menos 0.5. Entonces el intercepto en Y va a ser en un solo punto. Sería el punto 0, menos 0.5. El literal F consiste en realizar el gráfico basándonos en los datos obtenidos. Entonces acá he sacado, en base a las respuestas anteriores, asíntotas verticales que las vamos a tener ubicadas en x igual a menos 2, x igual a 3. Vamos a corregir. La asíntota horizontal que está en y igual a 0. Intercepto con la asíntota horizontal que nos dio en un x de menos 3 medios o menos 1.5 en decimal. Intercepto en x menos 1.5,0. Intercepto en y 0, menos 0.5. Y teníamos también evaluando límites por el lado izquierdo y por el lado derecho de nuestras asíntotas. Ahí veíamos si tendían hacia más infinito, hacia menos infinito. Entonces, con esa información vamos a realizar la gráfica. Primero, voy a ubicar las asíntotas verticales. Me dicen que hay una asíntota vertical cuando x vale menos 2. Esa asíntota me indica que mi gráfica no va a cruzar esa línea punteada. La otra asíntota que tenemos es en x igual a 3. Ubicamos esa asíntota. Y tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0, ya ubicada justo sobre nuestro eje X. Vamos a ubicar los interceptos. Tengo un intercepto con la asíntota horizontal en menos 1.5. Ese menos 1.5,0, aparte de ser un intercepto con una asíntota, es un intercepto con el eje X. Tenemos también un intercepto con el eje Y, 0 en X menos 0.5 en Y. Ya con esos datos podemos empezar a trazar nuestro gráfico. Primero voy a analizar este tramo, todo esto, que es el lado izquierdo de menos 2. Entonces, yendo por el lado izquierdo de menos 2, tenemos que nuestra gráfica tiende a menos infinito. Y aparte de ese lado, nosotros no tenemos ningún punto de corte con la asíntota horizontal. Entonces ahí ya se reduce. Quiere decir que mi gráfica, mi curva,
solamente va a estar ubicada en ese tramo, porque acá tengo yo mi asíntota horizontal y esa no está siendo atravesada de ese lado. Y aparte de eso, tengo una gráfica que tiende hacia menos infinito. Así que solo sería en este tramo que estaría ubicada mi gráfica. Trazamos la curva entonces. Y ahí ya tenemos la primera línea de nuestro gráfico, la primera curva. Una curva que se acerca a nuestra asíntota horizontal, pero no la toca, porque no hay ningún punto de corte con esa asíntota en el lado izquierdo de menos 2. Y acercándonos a menos 2 por ese lado izquierdo, obtenemos que nuestra gráfica tiende hacia menos infinito. Ahora vamos con el lado derecho de menos 2. Por el lado derecho dice que la curva tiende a más infinito y aparte de eso tenemos puntos de corte en el lado derecho. Entonces ahí yo trazo esa línea, una curva que por el lado derecho, acercándonos a esa asíntota, tiende a más infinito y aparte de eso está cortando a mi asíntota horizontal y está cortando al eje X. Después corta con el eje Y, donde Y vale menos 0.5. Y después vemos la tendencia cuando nos empezamos a acercar a la otra asíntota, que es menos 3, que es 3. 3 por el lado izquierdo. Cuando nos acercamos a 3 por el lado izquierdo, la tendencia es hacia menos infinito. Entonces tendríamos esa curva. Por el lado derecho de menos 2, nuestra curva va hacia más infinito, pasa por los puntos de corte y después la curva empieza a tender hacia menos infinito, de acuerdo con los cálculos realizados. Y finalmente analizamos al lado derecho de 3, en donde me dice que la curva tiende hacia más infinito. Y aparte de eso no hay ningún punto de corte con el eje X ni con nuestra asíntota horizontal. Entonces solo nos queda una curvita tendiendo hacia más infinito. Y ahí ya nosotros tendríamos realizada nuestra gráfica sin hacer ninguna tabulación, solamente utilizando los datos calculados en donde hemos aplicado límites infinitos y límites al infinito para poder obtenerlos. Aparte de conceptos previamente vistos de cómo obtener el dominio de una función racional, cómo obtener los interceptos en eje X y en eje Y. En este caso el rango, recordemos que es todo lo que mi gráfica abarca del eje Y. Entonces, como vemos que hay una tendencia de nuestra curva desde menos infinito hacia más infinito, tenemos una asíntota horizontal, pero hay un punto de nuestra gráfica sobre esa asíntota horizontal. Por lo tanto, también incluye ese valor. Así que yo tendría un rango desde menos infinito hacia más infinito. Y siempre tener cuidado con la posición de esos corchetes, ¿verdad? Serían en este caso corchetes abiertos. Y ahí ya tendríamos finalizado nuestro ejercicio.